Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde esta hermosa finca lechera en el municipio de San Pedro de los Milagros, esto en el departamento de Antioquia, muy cerca a Medellín, más o menos a 2 horas de Medellín, clima frío. En este momento está haciendo solecito, un buen clima para salir a sembrar. Bienvenidos al capítulo de hoy. Hoy seguiremos disfrutando de Agroexpo en Corferias, Bogotá. Nuestro compañero Nelson Suaza está recorriendo los diferentes pabellones, 600 expositores que hay en esta versión de Agroexpo. Él nos preparó un informe al respecto. En el siguiente informe desde Cundinamarca les hablaremos sobre los negocios verdes, para qué sirven y cómo se implementan. Todos los detalles en la finca de hoy. Los cultivos de yuca están presentes en más de 20 departamentos del país. Por eso les daremos una serie de recomendaciones o consejos para tener presentes en este tipo de explotación. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Bajo el eslogan Cultivamos Futuro, la 24ª versión de Agroexpo es el mejor escenario para encontrarse con nuestros campesinos, esos que a diario se levantan desde muy temprano para garantizar los alimentos que llegan a nuestras mesas. Visitar la feria es una manera de manifestar nuestro apoyo a su trabajo y el orgullo que sentimos por nuestro campo colombiano. Como la experiencia que se vive únicamente cada 2 años y en la que desde la ciudad podemos conocer directamente todo lo que sucede en el campo para que los alimentos lleguen a nuestras mesas, Agroexpo es por 11 días hasta el 23 de julio el mejor plan para disfrutar con la familia y los amigos. Y es muy fácil llegar y se realiza en Corferias, el centro internacional de negocios y exposiciones más importante de la capital del país. Estamos ubicados en el recinto ferial más grande del país, son 50.000 metros cuadrados de ocupación. Estamos casi que en el corazón de Bogotá, podemos ingresar por el arco principal de Corferias o por la avenida La Esperanza, tenemos accesos por las 2 puertas de nuestro recinto y estamos en horarios de 10 de la mañana a 8 de la noche. Son 11 días en donde los profesionales del sector, los productores y las familias pueden tener acceso al conocimiento, a las actividades y experiencias del sector agropecuario colombiano. La feria en sus 8 pabellones es el espacio de encuentro por excelencia entre productores, empresarios, expositores de productos agropecuarios y agroindustriales, de exhibición de las diferentes razas de ganado bovina, ovina, caprina y equina y de la muestra de 70 frutas y 60 hortalizas que se producen en el país e incluso de una extensa agenda de eventos académicos y de ruedas de negocio. La recomendación es llegar con una actitud siempre dispuesta al aprendizaje y al disfrute. Tenemos 23 pabellones temáticos donde podremos ver los diferentes sectores de la feria, venir con ropa cómoda, creo que es algo muy importante para tener un recorrido muy agradable y muy relajado y tener toda la disposición del tiempo porque en verdad es una feria imperdible. La boletería para el ingreso es muy fácil de conseguir y con precios realmente asequibles para todos los públicos. Pueden comprarla vía página web www.agroexpo.com o venir a las taquillas de Corferias. Tenemos varias modalidades de precio. Entre semana la boleta tiene un costo de 32.000 pesos, fin de semana 28.000. Los más pequeños, niños de 5 a 12 años, el valor es 14.000 pesos. Estudiantes afines a carreras del sector agropecuario, 24.000 pesos. Y como sabemos que recorrer Agroexpo en un solo día es muy complicado, entonces tenemos un multibono por 3 días de 60.000 pesos y de 4 días por 80.000. Aparte de ser un espacio para el disfrute, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, los organizadores aseguran que con el evento se reúne a todo el sector agropecuario del país para generar oportunidades en torno a los negocios y el impulso y el reconocimiento de toda la cadena productiva del campo colombiano. Bueno, televidentes de la finca de hoy, muy buenos días. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Efren Durán. Él nos va a hablar acerca de software de gestión y de trazabilidad para los cultivos. Efren, muy buenos días y bienvenido a la finca de hoy. Muy buenos días Rocío, muy buenos días televidentes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la solución es totalmente web, ¿cierto? Contamos
Digamos que es una forma de gestionar unificada, estructurada y centralizada la parte de los diferentes procesos que se llevan en un cultivo, ¿cierto? A nivel agrícola, y nosotros los estamos dividiendo a nivel macro en dos áreas, ¿cierto? Dos áreas que se llaman producción y comercial. Esas dos áreas, ¿cierto? Generalmente los manejamos así porque se pueden inclusive implementar separado. No necesariamente yo tengo que tener todo el aplicativo o toda la solución para poder trabajar. Yo podría empezar o con la parte comercial o con la parte de producción. Eso le permite entonces, digamos, al agricultor tener, sí, como esa gestión allí desde el paso uno en que inició su cultivo hasta el momento de comercializarlo, ¿sí? Todo y cada uno de sus pasos. En todos los pasos tenemos la parte, entonces hablamos de la parte de producción, que es toda la parte de finca, toda la parte de mapa, ¿cierto? Estructurado en mapa, finca, digamos que si tienen invernaderos, así sea, se catalogan de pronto, así sea cubiertos o a nivel cubierto, ¿cierto? O a cielo abierto, se manejan toda la parte de las siembras, sus proyecciones, ¿cierto? Toda esa parte de proyección que se genera a nivel de una siembra, a nivel estadístico y a nivel de saber y proyectarme a futuro cuándo voy a empezar a producir y cuánto voy a empezar a producir. Para empezarlo de una vez a irlo cruzando con mi necesidad de venta o también poder tener la parte de preventa, saber que puedo ya prevender, y la parte de comercial se encarga de toda la gestión de la negociación con los clientes, sus órdenes tanto fijas, ¿cierto? O contratos fijos que tenga de venta, o las órdenes del día a día, tanto que el cliente me pida o que yo le ofrezca al cliente respecto a mi disponibilidad de productos. Efren, ustedes han venido manejando entonces el software con cultivos de flores, ¿sí? Iniciaron, digamos, como con eso. ¿Por qué con flores y en qué cultivos están incluyendo el software hoy en día? ¿Por qué con flores? Porque nacimos, digamos que ¿cómo se llama esto? Como la idea inicial fue como abordar ese negocio. Los floricultores en este caso y bueno, los agricultores que han implementado el software, ¿qué problemas han podido solucionar desde que lo utilizan? Es decir, ¿cómo es ese antes y ese después desde que empiezan a utilizar el software? Bueno, el antes es tener de pronto una información demasiado separada por módulos, ¿cierto? Y ahora la tienen integrada, ¿cierto? Todo el aplicativo es totalmente integrado, lo que me hace es que yo puedo gestionarlo independientemente de las áreas que en el proceso intervengan, el registro se mantiene, ¿cierto? Y cada instancia tiene una operatividad y un flujo para que lo haga cada persona encargado del área y el proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso integrado y lo tenemos documentado, lo tenemos organizado, que no se va a perder, que se guarda, ¿cierto? Que hay trazabilidad todo el tiempo y no vamos a estar reconstruyendo documentos, sino que simplemente lo que te digo, una venta, un pedido nace hoy, pero yo perfectamente lo puedo consultar dentro de un año, 2 años, cómo fue mi venta a nivel público, a nivel eso puedes tener acceso con un usuario, ¿cierto? Pues la seguridad de un usuario no es que esté publicado ahí que cualquiera entre a una página y vea tus ventas, no. Tienes un usuario, te logueas e ingresas y revisas tus cifras, tus documentos y todo lo que se genere ahí. El aplicativo permite crear un sistema de información en línea permanente al que productores, vendedores y exportadores pueden acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar para revisar y gestionar su inversión, sus cultivos, sus ganancias, las ventas y el factor rentabilidad en cada uno de los ciclos de producción. Con el compromiso de los campesinos de los 22 municipios ubicados en las cercanías de los páramos de Guerrero, Chingaza, Guacheneque, Cruz Verde y Sumapaz, de gran influencia sobre las cuencas de los ríos Bogotá y Orinoco, entidades públicas y privadas promueven los negocios verdes como estrategia de conservación ambiental y de productividad. Ahí se han ido generando una serie de emprendimientos que tienen que ver con los productos nativos. Si te estoy hablando de las chuguas, de las civias, de los cubios, las habas que no son nativas, la quinoa, el amaranto. Tú encuentras hasta 20 y 30 variedades de papas de distintas formas. Tú la abres y te encuentras muchas veces un arco iris, y ahí es donde es el plus de los productores.
hay una cadena, hay un buen movimiento de restaurantes. Las dos principales estrategias han sido el agroturismo y el avistamiento de aves. No quiere decir que los campesinos solamente están dedicados al turismo, sino que diversifican sus actividades productivas de tal manera que pueden vivir de la agricultura, pueden vivir de la ganadería y también del turismo. Los negocios verdes se fundamentan en tres pilares. El primero, en reducir los impactos negativos sobre el ambiente, por ejemplo, con la fertilización que utiliza el compost, además de promover un consumo más responsable. Cuando estoy hablando de buenas prácticas ambientales, estoy hablando justamente de ir sustituyendo los insumos químicos por insumos naturales. En términos de insecticidas, o sea, hay insecticidas que son supremamente contaminantes con el agua, tener energías alternativas, en los vertimientos que ocasionas, que no redunden en la contaminación de las aguas, los insumos que compres, por ejemplo, ojalá no sean insumos contaminantes. Podemos estar hablando de la conservación de un bosque, de mantener el agua limpia. Los pilares 2 y 3 de los negocios verdes tienen que ver con el compromiso del campesino en relación con su comunidad y con la economía propia. Cuando hablamos de prácticas sociales positivas, estamos hablando de que usted tiene un trato justo con sus trabajadores. Y cuando hablamos de impactos ambientales económicos, de prácticas ambientales económicas positivas, es que usted está cuidando su economía, tiene buenos procesos de comercialización, está encaminado hacia eso, que está pensando en el costo-beneficio. En ese proceso de diversificación, donde incluso el turismo le suma recursos a la finca, el granjero debe tener claras las prácticas que no debe realizar. No se debe hacer es generar impactos negativos sobre el ambiente. Tú puedes tener ganado, pero lo puedes también tener con bosque y lo puedes combinar con agricultura. Ese es el ideal. Si tú estás generando impactos negativos con el ambiente, no estás haciendo negocio, o sea, ya de entrada no estás haciendo negocio sostenible. Si tú tienes un trato no justo con los trabajadores, tampoco estás haciendo negocios verdes. Y si tú tienes una buena producción, como una producción, digamos, de seguridad alimentaria, pero no estás pensando en la comercialización y en el costo-beneficio, pues eso tampoco es un negocio verde. El modelo, según los expertos, necesita también del compromiso de los consumidores y de los líderes políticos del país. Tú encuentras en los supermercados papas fritas o papas a la francesa que vienen de Canadá. Nosotros, Colombia, pues es un país papero por tradición, entonces deberíamos posibilitarles a nuestros campesinos que tengan mayores posibilidades de transformación. La estrategia de conservación del corredor de páramos protege 28 reservas naturales de la sociedad civil, cuenta con numerosos emprendimientos y tiene el apoyo de varios restaurantes de Bogotá que prefieren los productos nativos bajo producción limpia. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de las siguientes bebidas alcohólicas, ¿cuál se celebra mundialmente el 24 de julio? A. Cerveza. B. Tequila. C. Aguardiente. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. De las siguientes bebidas alcohólicas, ¿cuál se celebra mundialmente el 24 de julio? A. Cerveza. B. Tequila. C. Aguardiente. La respuesta correcta es la B. El 24 de julio de 2006, los sembradíos de agave fueron declarados como Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, debido a su contexto biológico y cultural. Y como el tequila es un derivado de esta planta, también se decidió celebrar su día en esta fecha. Televidentes de la finca de hoy, muy buenos días. Hoy tengo como invitado a Eberto Rodríguez. Él es ingeniero agrónomo, investigador y máster en ciencias agrarias. Eberto, muy buenos días y bienvenido a la finca de hoy. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por este espacio para compartir con ustedes y con los televidentes de la finca de hoy. Gracias a ti, Eberto. Bueno, Eberto nos va a hablar hoy sobre unas nuevas variedades mejoradas de guayaba para consumo en fresco y para agroindustria. Eberto, ¿cuáles son estas variedades y cuáles son
las grandes ventajas que trae a los agricultores. Nuevamente muchas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes este importante desarrollo tecnológico. Se evaluaron materiales provenientes de los bancos de germoplasma de la nación colombiana. A partir de estos se hizo la identificación de árboles élite por características de alto rendimiento y buena calidad de fruta. Entonces, a partir de allí, de esa diversidad del sistema productivo de guayaba, se hizo la identificación y selección fenotípica individual de árboles superiores, a partir de los cuales se inicia un proceso dentro de lo que es el ciclo de mejoramiento de la guayaba denominado prueba de evaluación agronómica. ¿Cuáles son los nombres de esas dos variedades? Y digamos, en todo ese proceso de investigación y de adaptabilidad, ¿en cuáles departamentos o en qué regiones ha sido comprobado, digamos, su buen comportamiento? Estas dos variedades, después de este arduo proceso de evaluación por investigadores, inicialmente para la subregión natural del Valle Geográfico del Río Cauca, bajo los nombres de Corpoica Carmín 0328 y Corpoica Rosacea. Estas son las dos variedades. Corpoica Carmín 0328, orientada hacia procesos industriales por presentar una excelente calidad de fruta, representada esta principalmente por el alto contenido de sólidos solubles totales con 13,1 grados Bris, una baja acidez, 0,49% de ácido cítrico, un excelente color de pulpa, rosado intenso tirando a rojo, muy apetecido, digamos, esta característica para los procesos industriales en preparación de jugos, en preparación de dulces. Desde 1986 en Colombia no se tenían nuevos materiales mejorados para la siembra de guayaba. Las dos nuevas alternativas tienen un incremento en el rendimiento. Con Carmín 0328 se logran hasta 27 toneladas por hectárea por ciclo productivo y con la variedad Rosacea se obtienen 24 toneladas por ciclo. Eberto, ¿cómo es ese antes y ese después, digamos, en el país que durante tantos años nunca se había como implementado esa mejora en las variedades de guayaba? ¿Cómo es ese antes y ese después con las variedades antes manejadas y con estas nuevas dos variedades? Sí, Rocío. Entonces, hasta el año 2017, cuando se hizo el lanzamiento de estas dos variedades, se contaba únicamente con dos variedades inscritas ante el ICA. Surge esa necesidad muy sentida de parte de los agricultores de que se generen nuevas ofertas varietales de guayaba que puedan suplir esa característica faltante dentro de los cultivares producidos, que es la buena calidad de la fruta que sirva para procesos industriales. Esta variedad Corpoica Carmín 0328, que tiene un alto rendimiento por unidad de área mayor a la variedad Palmira IK1 utilizada como testigo dentro de la prueba de evaluación agronómica o del proceso de investigación que dio origen a esta nueva variedad, tiene un mayor rendimiento y adicional a eso tiene mejor color de su pulpa, tiene un mayor contenido de sólidos solubles totales y una menor acidez, lo cual le da, digamos, unas importantes características a la fruta para uso en procesos de industrialización. Adicionalmente, también puede ser utilizada para consumo en fresco, entonces sería doble propósito esta fruta. El peso promedio de la fruta en los cultivares de la variedad Corpoica Rosacea es de 127 gramos, el ideal para la comercialización en fresco. Sin disposición final integral de los empaques resultantes de la aplicación de agroquímicos no es posible las buenas prácticas agrícolas. Así lo han entendido incluso las mismas empresas fabricantes, quienes a través de diversas alianzas se empeñan en recolectar de manera gratuita esos envases y, de acuerdo con la legislación ambiental, entregarle un certificado de evolución al mismo productor, quien con esta acción se está comprometiendo con el cuidado de la salud propia y la de su familia. Las cifras de recolección anuales hablan por sí mismas. Alrededor de 5.000 toneladas de envases, empaques y embalajes.
es muy perjudicial para la salud humana porque a veces se reutilizan y en él se envasan los productos de alimentación, lo utilizan como cantimplora, como termo, va a tener trazas del plaguicida. También se utiliza para dar alimentación al ganado. Eso afecta salud animal y humana. El certificado que recibe por la devolución de los envases en cualquiera de sus presentaciones puede ser exigido por las autoridades ambientales en cualquier momento al agricultor. Todos los empaques son iguales de perjudiciales. El principal envasecito es lo que llamamos el tarrito, que viene de litro, 20 litros y la caneca de 200 litros azul. El PET es para unos plaguicidas que no son tan corrosivos. Los que son más corrosivos deben ser envasados en polietileno de alta densidad. Luego tenemos polipropileno, tenemos cartón, tenemos bolsas de papel y tenemos canecas metálicas con ingredientes activos, digamos, más corrosivos. De no hacer una disposición correcta de estos empaques, el más afectado es el medio ambiente. Si se queman, emiten gases efecto invernadero, dioxinas, furanos al ambiente. Si los enterramos, pues la degradación de este material, que en su mayoría es plástico, polietileno de alta densidad y con grandes calibres, pues esa degradación va a ser a muy largo tiempo, más de 200 años. Y si lo disponemos o los botamos a cielo abierto o en las corrientes de agua, podemos contaminar esas corrientes de agua. Nuestro entrevistado, ingeniero forestal especializado en desarrollo rural, es enfático en la necesidad de destruir estos envases cuando ya están vacíos y entregarlos de manera gratuita únicamente al personal autorizado. Según él, la compraventa de estos empaques es la principal conducta que favorece la falsificación de productos en Colombia. El trabajo del agricultor no termina con la entrega del envase. Aplicamos las famosas bombas mezclando insecticidas, fungicidas para cualquier tipo de plaga o enfermedad de las plantas. Entonces, leer la etiqueta, utilizar los elementos de protección personal y posteriormente, una vez el producto ha terminado, recomendamos hacer el triple lavado con dos propósitos. El primero, sacar hasta la última gota del producto que adquirimos y llevarlo a la bomba fumigadora y limpiar el envase 3 veces con agua para evitar que quede con olores o trazas del plaguicida que contuvo. En lo posible, destruir el envase. Evitemos la entrega de envases, empaques y embalajes a personas inescrupulosas que están falsificando todos los plaguicidas. Entonces van a tener pérdidas más grandes al comprar estos productos supuestamente a menor precio. A los envases de agroquímicos recolectados se les hace un reciclaje especial. Muchos de ellos son procesados en celdas de seguridad o incinerados para ser incorporados al cemento. Otros son triturados para, mediante economía circular, ser aprovechados como postes para tutorar cultivos, disminuyendo en consecuencia la deforestación. Esos tutores que vienen del bosque natural no duran más de un año. Estos ecotutores que hacemos de madera plástica a partir de los envases vacíos duran entre 30 y 50 años. Un tutor que construimos puede salvar 30 arbolitos en el periodo de 30 años del bosque natural. Y si tenemos en cuenta que un cultivo, por ejemplo, de tomate, tiene alrededor de 2.000 tutores por hectárea, ¿cuánto bosque estamos dejando de talar en 30 años? Cundinamarca, Meta, Vichada, Casanare, Antioquia, Valle, la costa atlántica, Tolima y Huila son en su orden las zonas que más producen estos residuos. A diferencia de otros países, en Colombia los envases de herbicidas, fungicidas e insecticidas son considerados peligrosos, aunque se les haga el triple lavado. Para el establecimiento de los cultivos de yuca, la selección de semillas o material vegetal marca una gran diferencia. Según expertos, el 40% del éxito del sistema productivo depende de escoger una semilla de calidad y certificada. Como máster en ciencias, como investigador, cuéntanos cuáles son esos cuidados que los agricultores deben tener en el manejo de los cultivos de yuca, un cultivo, digamos, tan tradicional en Colombia. Sí, es supremamente importante tener los cuidados, como dices tú, del sistema productivo de yuca. Hablamos de que
cualquier sistema productivo, ya sea vegetal o animal, requiere un manejo tecnificado para sacar el máximo provecho en el rendimiento de esas características que se producen. Específicamente en el cultivo de la yuca, para el aprovechamiento de sus raíces y, como lo digo, obtener el máximo potencial del cultivo y con esto obtener obviamente ganancias, pues hay que realizar un manejo agronómico específico para el sistema productivo de yuca, semilla con calidad, y hablamos de 4 componentes: calidad genética, calidad fitosanitaria, calidad física y calidad fisiológica. Entonces iniciamos ese manejo agronómico tecnificado que deseamos darle a nuestro sistema productivo de yuca. Hay que buscar entonces un material de siembra que provenga de variedades mejoradas en lo posible, que no tenga mezcla con ningún otro cultivar o con ninguna otra variedad, que sea totalmente puro, para que sea una semilla totalmente pura, para no perder esas características deseadas. Y a partir de ahí entonces hacer todo un proceso de desinfección del material de siembra y posteriormente pasar a la siembra como tal, directamente en campo. Y allí hay que hablar de que hay que hacer una preparación del terreno de acuerdo a cómo lo permita el terreno. Si es plano, entonces con maquinaria; si es en zona de ladera, entonces con bueyes, con la yunta. En el departamento del Cauca se utiliza mucho la yunta porque es zona. Al iniciar el establecimiento del cultivo se realiza un encamado o levantamiento de camas a 1 metro de distancia, sembrando las plantas también a 1 metro por 1 metro de separación, y con esto se logra establecer 10.000 plantas de yuca en 1 hectárea de terreno. Posterior a la siembra hay que garantizar agua. Si no se tiene sistema, hay que garantizar la lluvia para poder que se tenga un muy buen prendimiento de la planta. Si se cuenta con riego, pues entonces se puede sembrar en cualquier época. Lo importante es que durante el primer mes esta semilla, estas estacas, para garantizar obviamente pues la repetibilidad de esas características deseadas, la semilla de yuca debe establecerse a través de estacas, semilla vegetativa o como se le denomina cangres, de 20 a 25 centímetros y de 5 a 7 yemas viables. Esta semilla se siembra de forma vertical, horizontal, depende de dónde nos encontremos en el país o sencillamente de cómo le guste sembrar al agricultor. A los 15 días de que emerge la planta, se hace una fertilización y posteriormente al mes se hace una segunda fertilización. El plan de fertilización se debe diseñar de acuerdo al análisis de suelo que se realiza 15 días antes de la preparación del terreno. Fertilizar es clave para que el fruto del cultivo tenga un alto contenido de materia seca, o si la producción de yuca es destinada para industria, entonces para que el almidón obtenido sea de calidad. El monitoreo de plagas y enfermedades en este cultivo se realiza con manejos preventivos, en el que se recomienda la utilización de hongos entomopatógenos. Al regreso, seguiremos explorando las novedades que trae esta versión de Agroexpo y hablaremos de la tecnología de mapeo y su uso en el sector agropecuario de nuestro país. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Desde Cundinamarca les vamos a contar cómo se está trabajando con el tema de los pollos de engorde para mejorar la productividad y la rentabilidad. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. La tecnología es muy importante en el campo de nuestro país, por ejemplo, los software que existen para el tema de la ubicación geográfica. Nuestra compañera periodista Rocío Carrillo es quien tiene todos los detalles. Seguimos recorriendo Agroexpo, una de las ferias más importantes del país en términos agropecuarios, de ganadería, que une fabricantes, también consumidores, más de 600 expositores. Nelson, muy buenos días, ¿con qué se ha encontrado?
Erika, consolidada como la feria agropecuaria más representativa de Centroamérica y el Caribe, con más de 45 años de experiencia trayendo el campo a la ciudad, Agroexpo es sin lugar a dudas ese evento ideal que reúne en 50.000 metros cuadrados a quienes amamos el campo, a quienes queremos impulsarlo y a quienes queremos aprender algo de nuestros campesinos. Así que les invito a hacer un breve recorrido por lo que trae Agroexpo para este 2023. Ante la amplia gama de actividades y la gran cantidad de stand por visitar en Agroexpo 2023, es supremamente necesario planear con anticipación la visita y de esa manera garantizar que el tiempo que se permanecerá dentro de la feria será muy bien aprovechado. Por eso proponemos este recorrido ingresando sobre la carrera 37 con calle 24, zona norte, donde el recibimiento lo realiza el icónico arco de Corferias. Pasados los torniquetes encontramos inmediatamente a mano izquierda los pabellones 1, 3 y 4. Los pabellones 1 al 4 tenemos muestra animal, pesebreras, tenemos gremios, asociaciones, las principales productores a nivel nacional, insumos pecuarios y agrícolas, y el pabellón de Fedegan tienen muestra animal, tienen toda la proveeduría del sector pecuario y actividades durante los 11 días de la feria, jornadas de capacitación, exhibición animal y la celebración de los 60 años del gremio. De espaldas al arco a mano derecha se ubican los pabellones 5, 5A, 6, 7 y 8, entre los que se encuentran los stands dedicados al sector agrícola. El último pabellón de este bloque se da la licencia incluso de proponer el vestuario muy acorde a la ocasión, es decir, invita a vestirse de nuestro campo colombiano. Pabellón 5 tenemos la asociación Angus y Brangus con sus mejores ejemplares. Pabellón 6 el tema de maquinaria y complementamos también con los gremios del país. Por Colombia, la Asociación de Porcicultores en el pabellón 7 y en el pabellón 8, un pabellón un poco más relajado. Este pabellón lo llamamos Nos Vestimos de Agro y tiene que ver con todo el tema de la indumentaria, sombreros y talabartería del sector. Tienen que venir con la moda de Agroexpo, el sombrero, el poncho, los cinturones, los carrieles para estar en tono con la feria. Al fondo, en la zona sur, luego de algunos corredores dedicados a la exhibición de maquinaria y preparación de animales previo a las pruebas de juzgamiento, encontramos los pabellones 11-23. Del 11 al 23 son 11 pabellones donde tenemos toda la muestra animal, las 3 pistas de juzgamiento, la pista principal en el pabellón 17 donde tendremos el último fin de semana de la feria, la exposición equina graduada. Si como visitante llega por la carrera 40, el ingreso lo puede realizar por la zona sur del recinto, es decir, por los torniquetes ubicados sobre la avenida Esperanza y que conectan directamente con el pabellón 11-23 dedicado a la muestra animal. Recuerde que el horario de ingreso es entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche durante los 11 días de la feria, la cual se extiende hasta el 23 de julio. Teledientes de la finca de hoy, muy buenos días. Hoy tengo como invitado a Eberto Rodríguez. Él es ingeniero agrónomo, máster en ciencias agrarias e investigador. Eberto, muy buenos días y bienvenido a la finca de hoy. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias a la finca de hoy por este espacio. Perfecto, Eberto. Bueno, él nos va a hablar hoy sobre nuevas variedades mejoradas para el cultivo de yuca específicamente. Eberto, ¿cuáles son esas variedades y qué ventajas trae a los agricultores? Bueno, Rocío, pues te cuento que desde Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, se logró la generación de 2 variedades mejoradas de yuca para uso en la industria, específicamente en la producción de almidón agrio para el suroccidente del país, con nicho específico en el departamento del Cauca. Estas 2 variedades mejoradas que contribuyen de manera importante a los productores y a la cadena agroalimentaria de la yuca en general, fueron desarrolladas por el CIAT, Agrosavia, con el apoyo o participación de otras entidades como el CIRAT y también Clayuca. En este sentido, las 2 variedades, las cuales fueron liberadas en el año 2016 con nombre Corpoica Cumbre 3 y Corpoica la francesa. Estas variedades se evaluaron en el centro y norte del departamento del Cauca durante alrededor de 9 años, en los cuales se evaluó su adaptación a la oferta agroambiental y condiciones agroecológicas específicas. El proceso de investigación de las variedades tomó alrededor de 9 años, teniendo como resultado 2 materiales con mayor adaptabilidad en comparación al cultivar de yuca tradicionalmente utilizado, el algodona.
se encontró entonces esos importantes resultados de un incremento en el rendimiento por unidad de área de raíces frescas, un incremento en el contenido de materia seca de las raíces de yuca. La materia seca es una medida indirecta del contenido del almidón. Alrededor del 90% de la materia seca es almidón. Y adicionalmente, una muy buena calidad del almidón. Esas tres importantes características fueron encontradas en estas dos variedades. Presentaron un alto rendimiento por unidad de área. Corpoica Cumbre 3 presentó en promedio durante esos años de evaluación un rendimiento de cerca de las 34 toneladas por hectárea por ciclo productivo de raíces frescas. Corpoica la francesa presentó 37, una producción, un rendimiento de 37 toneladas por hectárea de raíces frescas. Digamos, si tenemos que realizar una comparación con esa variedad utilizada antes, digamos, tradicionalmente en el cultivo regional, en cuanto al incremento de la producción con estas nuevas variedades que me dices que va entre 34 y 37 toneladas, ¿cuál es esa gran diferencia? Es decir, ¿cuánto se producía antes y cuánto se produce pues con estas nuevas variedades? ¿Cuál es ese factor diferencial? Pues mira, Rocío, allí hay que tocar varios puntos, y es que cuando iniciamos este proyecto de investigación con el objetivo de generar nuevas ofertas varietales de yuca que permitieran mejorar esas características de interés como lo es el rendimiento, el contenido de materia seca y la misma calidad del almidón, entonces encontramos que el promedio nacional del rendimiento del promedio nacional era de 11,5 toneladas por hectárea. Al llegar estas variedades a las 34, 37 toneladas por hectárea, pues triplicaron ampliamente tanto el rendimiento nacional y mucho más el rendimiento del departamento del Cauca. El alto contenido de materia seca, lo cual se traduce en un alto contenido del almidón. ¿Esto a quién beneficia? A los industriales, a las personas que su negocio es la rayandería, la producción de almidón. En muchos casos el agricultor es el mismo rayandero, pero en muchos otros son actividades por separadas. Ambas variedades presentan un contenido de materia seca del 37% cosechándose en el momento oportuno, teniendo además una mejor calidad de almidón para la elaboración de subproductos. Desafiando la temperatura del municipio de Lenguasaque, Cundinamarca, los propietarios de la granja integral La Cantera le apuestan a la crianza de pollos de engorde hasta los 21 días de vida como su principal actividad, obteniendo según ellos una rentabilidad del 20% por cada lote, a pesar de la altura. 1.600 metros sobre el nivel del mar, es temperatura fría, o sea, aquí en la noche se bajan las temperaturas más o menos a 7 grados, 5 grados. Y en el día pueden haber temperaturas de hasta, no sé, 27, 28 grados centígrados. Llevamos 4 años en esta historia y hemos aprendido, nos seguimos capacitando. Las mortalidades, a pesar de los riesgos, no superan el 1% y su desafío ha estado precisamente ahí, en arriesgarse con la fase de crianza con la que muchos no se atreven. Uno a los 21 días ya está recogiendo esa inversión. Entonces esa es la parte que resulta como atractiva para nosotros. Ellos no regulan su temperatura, pues son nerviosos, ellos hacen estampida y se pueden lastimar, y los fríos, los golpes de calor o de frío los pueden matar. Aparte de las criadoras a gas, la infraestructura es la principal herramienta para hacer frente a las adversidades, especialmente las climáticas. La inversión no tan alta, pero hacerla bien hecha. Yo diseñé una estructura tipo invernadero, que es en plástico y metal. Entonces el plástico ayuda a retener el calor de una forma más efectiva y el piso es en tierra, no genera tanto frío, pero para proteger el pollo de la humedad tenemos un piso en estivas. La estiva le da una altura de un poco más de 10 centímetros y sobre la estiva ponemos un aislamiento de cartón y encima del cartón sí ponemos la cama de cascarilla. Y el plástico conserva el calor. Nos toca estar pendientes de ventilarlo para que baje la temperatura.
Nuestros entrevistados no están de acuerdo con las construcciones de plancha, ladrillo y teja. Al principio los pollos demandan temperatura hasta de 32 grados centígrados, los cuales deben ir disminuyendo gradualmente hasta el día 21, cuando están en capacidad de adaptarse a la temperatura ambiente. La humedad relativa debe estar siempre por encima del 50%. En la regulación de esas condiciones interviene incluso la logística con la que se maneja el corral. Les vamos abriendo en espacio y metiéndoles comederos. Más o menos el primer día se deja más o menos los 1000 pollos en 1 metro cuadrado y al segundo o tercer día ya hay que irles aumentando. Nosotros al final de los 21 días tenemos los 1000 pollos en un área de 36 metros cuadrados. De no estar pendientes de la logística, la cama seca y hasta la iluminación regulada, los pollos se amontonan, se asfixian y hasta se pueden enfermar. Puede generar enfermedades como asitis, como coccidiosis por la humedad, coccidiosis por la humedad, pestes, o gripas. Y que no, si te coge uno, seguramente te va a coger el lote completo. Entonces tienes que tener muy buenas condiciones de aseo. La vacunación y hasta la ayuda extra con antibióticos naturales es fundamental. Cuando nos llega el pollo aquí de 21 días, ya trae unas vacunas esenciales como la de Marek, Newcastle, y nosotros aplicamos una de Newcastle al día 7, Gumboro al día 10 y refuerzo Newcastle antes del día 15. Nosotros lo único raro que les ponemos a los pollitos es ajo y cebolla dentro del agua para evitar que tengan problemas de gripe o si hay que echarles unas goticas de limón. La alimentación también puede acarrear problemas. Es por ello por lo que la recomendación en la primera fase es únicamente concentrado. Solo el engorde admite la alimentación alternativa. Aseguran curiosamente que la mayoría de las tablas está pensada para el clima cálido. Diseñamos tablas para la altura. Son diferentes a las de clima cálido, y el pollo en altura por lo general es mejor controlarle la alimentación. En clima cálido siempre hablan de que se les provee la comida a voluntad de ellos. Acá no se puede, aquí sí hay que generar un control y si no también se genera una enfermedad. Enfermedades, la asitis. Si tú saturas también al pollito de comida en clima frío, le da asitis. Pésele la comida para que le encuentre rentabilidad a su negocio. La alimentación se suministra 2 veces por día. Por naturaleza, el rendimiento de los pollitos machos supera en 20 gramos al rendimiento de las hembras. La tecnología de mapeo permite hacer un análisis geoespacial del predio y visualizar elementos como personas, cultivos, animales y potreros para colaborar con terceros y compartir información a través de mapas, informes y aplicaciones. ¿Cómo calificarías tú esos beneficios que puede obtener el agricultor implementando este tipo de tecnología y de mapeos pues en el campo? Bueno, de los beneficios, básicamente es poder contar con información ágil en tiempo real y poder cruzar múltiple información y así encontrar o a tener unos análisis más precisos. Ya no solamente va a tener información específica de su cultivo y de su parcela, sino puede traer información de otros lados, clima, riesgos no sé, desastres naturales. Los beneficios van en diferentes áreas, desde económicos, agilidad en la información, una información completa y sobre todo tener una información centralizada. No información que tiene la persona en su cuaderno, que de pronto se le perdió. Catherine, entonces digamos que esta tecnología, ya que tú me mencionas lo que tiene que ver de pronto con predios grandes, ¿es específicamente para agricultura o de pronto una persona con una producción pecuaria, una ganadería, con una finca grande también lo podría utilizar? O sea, también sería beneficioso. La tecnología SIG, Sistemas de Información Geográfica, tiene aplicación en múltiples sectores, agro, pecuario, todo el tema de manejo de tierras, manejo de riesgos, en la parte gobierno para hacer planificación de sus zonas, de sus áreas,
en la parte de hidrocarburos, hacer seguimiento de la producción, de todo el tema de suelos, geología. Entonces realmente es una tecnología que se puede aplicar a cualquier área. Cuando se hace recolección en campo de la información, la tecnología o esta tecnología tiene herramientas para hacer recolección en tiempo real o casi real, en donde puedan recoger la información, la manda a la central, y eso hace que el proceso se optimice. Entonces ya ahí estamos viendo una reducción de tiempos y el tiempo se traduce en la parte económica. En la logística de las fincas permite diseñar rutas óptimas tanto dentro como fuera del predio. Se puede planificar la gestión del personal, prepararse y responder rápido ante situaciones decisivas. Los sistemas de información geográfica para el campo permiten monitorear la ubicación de cualquier dispositivo, optimizando la seguridad y los tiempos de respuesta. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.